Bueno, vamos a empezar ya que pasé ya un par de minutos de la hora. En primer lugar, daros la bienvenida a este webinar que Grupo Paradei presenta esta tarde, donde hablaremos de la inteligencia empresarial como estrategia y cómo convertimos los datos en decisiones acertadas. Este webinar se va a dividir en 6 puntos. Primero tendremos una breve introducción, luego hablaremos sobre qué es inteligencia, el valor que aporta esta inteligencia a las empresas, también las diferentes tipologías de empresas y un poquito cómo planteamos los diferentes proyectos y cómo transformamos esta información que obtenemos en inteligencia para la toma de decisiones. Luego, más tarde, hablaremos de los diferentes casos de éxito. Para ello, contamos con la participación de Hugo Zunzarrén, que es nuestro director de inteligencia, que tiene una dilatada experiencia en este campo, y yo misma, que soy Cristina, que soy la persona que ayudo a las empresas a definir esta necesidad de información para luego poder personalizar esta búsqueda de datos para cada una de ellas. Muchas veces nos preguntamos qué marca la diferencia entre una empresa exitosa y otra que no lo es. Podríamos pasarnos muchas horas hablando sobre diferentes factores que afectan a este éxito, pero sin duda hay dos factores que son claves y son la correcta y la oportuna toma de decisiones. Por tanto, tenemos que decidir bien, pero sobre todo tenemos que decidir bien en el momento adecuado. ¿Por qué? Pues básicamente porque toda nuestra competencia tiene los mismos intereses que nosotros. Quizás no exactamente los mismos objetivos, pero sí los mismos intereses. Por tanto, no basta en hacer lo mismo, sino que tenemos que trabajar para hacerlo diferente, pero además hacerlo mejor. Sabemos que el mundo de los negocios se fundamenta en lo que son las decisiones estratégicas. Pero para tomar una decisión, y más a nivel estratégico, necesitamos conocer con antelación muchos factores que pueden determinar, ¿vale?, el hecho de decidir una cosa o decidir otra. Por ejemplo, con el conflicto que hay actualmente en Rusia y en Ucrania, ¿vale?, las empresas que, por ejemplo, del sector de la metalurgia, que tenían sus proveedores de materias primas en Ucrania, pues las empresas podían tomar dos maneras de actuar frente a esta situación. Decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, estemos pendientes de las noticias y ya decidiremos. O bien se podía decidir, vamos a solicitar un informe de inteligencia para ver con qué probabilidad va realmente a haber este conflicto y qué repercusión va a tener en mi negocio. ¿Por qué? Porque sabiendo qué repercusiones hay y qué probabilidad hay de que se dé este conflicto, yo puedo tomar decisiones. No es lo mismo saber que va a haber este conflicto, que mis proveedores van a dejar de suministrarme materias primas, por tanto, si yo fabrico, voy a dejar de poder servir a mis clientes, por tanto, mis clientes se van a ir a la competencia. O bien decir, bueno, pues si me van a dejar de servir las materias primas, yo necesito hacer un cambio de proveedor. Si lo hacemos en el momento en que ya tenemos el problema, llegamos tarde, porque aparte negociamos mal, porque no tenemos margen, quien tiene la fuerza es el proveedor, y por tanto seguro que las condiciones que nos dan son bastante peores que las que teníamos. Por tanto, vamos a tener un problema que vamos a incrementar los costes y por tanto vamos a disminuir nuestros beneficios. Por tanto, podemos decir que el conocimiento, que la información es un factor esencial para poder alcanzar nuestros objetivos, pero sobre todo para poder elevar el nivel de productividad y de rentabilidad. A nivel de inteligencia, a nivel de lo que es la gestión estratégica de la información, hay dos áreas que la conforman. Una es el Business Intelligence y otra es la inteligencia empresarial.
Me gustaría hacer un pequeño apunte a cada una de las dos áreas, nos extenderemos más en lo que es inteligencia empresarial, ¿vale? Porque es de lo que se trata este webinar, pero más que nada para que no se confunda, porque a veces hablo con los clientes y me dicen, sí, nosotros ya hacemos inteligencia empresarial, y no, lo que realmente están haciendo es business intelligence. ¿Qué es entonces el Business Intelligence? El Business Intelligence es el uso de los datos generados internamente en la empresa. Son datos que se generan a partir del ERP, del CRM, de la intranet, y que la empresa los analiza y los interpreta para tomar decisiones adecuadas. Son datos que pueden hacer referencia a finanzas, que pueden hacer referencia a producción, a logística, comercial, a cualquier área interna de la empresa. Por tanto, estos datos lo que nos proporcionan es un conocimiento exhaustivo de nuestra propia empresa y también nos dan a conocer lo saneado que tenemos nuestro negocio. Pero si nosotros cogemos un DAFO, que es la visión global de toda la empresa, vemos que con el Business Intelligence solo tenemos la visión de lo que son fortalezas y lo que son debilidades. Por tanto, nos faltaría el otro 50% de la información para tener esta visión global, ¿vale?, de nuestra empresa, que son las oportunidades, son las amenazas, que es toda la información que hace referencia al mercado, la información externa de nuestra empresa. Si nos preguntamos qué es inteligencia empresarial, diremos siempre que es adelantarse. Nuestro mercado es global y cualquier circunstancia puede afectarnos. Por tanto, tenemos que dotar a nuestros ejecutivos de nuevas capacidades para saber con antelación qué va a suceder, de manera que puedan gestionar con antelación todos estos riesgos y oportunidades. Por tanto, lo que necesitan nuestros ejecutivos es información contrastada y oportuna. A nivel de inteligencia, cuando hablamos de inteligencia empresarial, está compuesta por diferentes tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia corporativa, que hace referencia a operativas y estrategia. Tenemos la inteligencia económica, que hace referencia a lo que son las ventajas empresariales. Tenemos la inteligencia competitiva, que hace referencia a industria y competidores. Y también la inteligencia de mercado, que hace referencia al comportamiento de esta industria con datos como son segmentación, penetración, oportunidades, métricas. Todas estas inteligencias son las que conforman la inteligencia empresarial. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de inteligencia, no lo hacemos sobre un tipo de inteligencia determinado, sino que normalmente lo que hacemos es mezclar los diferentes tipos de inteligencia para dar la mayor información, los mayores datos a la empresa en cuestión para que pueda tomar la mejor de las decisiones. Y el conjunto del uso de las diferentes inteligencias es lo que nos permite poder actuar con éxito, ¿vale?, en mercados VUCA. Los mercados VUCA son aquellos mercados que son volátiles, tienen incertidumbre, tienen complejidad y tienen ambigüedad, ¿vale? Que sería, en resumen, un poquito la situación que tenemos, sobre todo en estos 2 últimos años. Hasta ahora estamos hablando de qué es inteligencia, ¿vale?, qué nos proporciona inteligencia, pero también es muy importante conocer, si yo pido un informe de inteligencia, ¿qué voy a obtener aparte de datos, ¿no? ¿Qué valor me aporta la inteligencia a mi empresa, a mi toma de decisiones? Inteligencia nos permite saber con antelación qué va a suceder para poder actuar en el momento oportuno. Nos permite conocer lo que son las oportunidades y los riesgos del mercado. Si yo conozco las oportunidades y los riesgos del mercado, voy a tener el control de su comportamiento y por tanto me voy a poder alinear, ¿vale?, a este comportamiento. Esto me permite crear estrategias mucho más efectivas y eficientes, porque como sé lo que va a suceder en el mercado, ¿vale?,
pues me puedo definir estas estrategias más efectivas. Cuando soy efectivo y soy eficiente, cuando aplico los recursos, tengo un coste operativo más bajo porque los puedo optimizar y puedo ser mucho más flexible. Y por tanto, lo que consigo es mejorar el rendimiento de mis inversiones y de mis resultados. Por tanto, si tuviera que resumir el valor que aporta la inteligencia a cualquier empresa, diría que es competitividad y ROI. Muchas veces pensamos que los proyectos de inteligencia, ¿vale?, están destinados a las grandes corporaciones. Y esto no es cierto. Cualquier empresa que quiere competir en el mercado necesita de esta información para poder tomar decisiones, tanto si son empresas públicas, como si son privadas, como si son grandes corporaciones, como si son pymes, incluso startups, y de cualquier sector del mercado. Muchas veces ha ocurrido que grandes corporaciones que estaban asentadas en el mercado, pero que tenían procesos de trabajo obsoletos, han visto incluso startups pues, que estaban digitalizadas, que habían encontrado necesidades no resueltas en el mercado con productos innovadores, ¿vale? Han conseguido ocupar este espacio del mercado y poco a poco han ido creciendo hasta frenar a estas grandes corporaciones que en su momento eran las que lideraban el mercado. Por tanto, inteligencia no es solo para las grandes corporaciones, sino que es para grandes corporaciones, para pymes, startups, para cualquier empresa que quiera competir en el mercado. A países pioneros como Japón, Francia, Estados Unidos, Alemania, ¿vale?, ya tienen establecidos servicios de inteligencia dentro de su modelo empresarial, tanto en pymes como en grandes multinacionales. Y en el caso de las pymes, el rol del director de inteligencia lo asume el CEO o director general. Hasta ahora hemos estado hablando del valor, de qué es inteligencia, pero quizás tenéis un poco la inquietud de decir, vale, muy bien, pero ¿cómo transformamos esta información que encontramos, ¿vale?, en estrategias? ¿Cuál es el proceso de trabajo? Pues el proceso de trabajo es muy sencillo. El primer paso es detectar que tenemos una necesidad de información. Nosotros queremos tomar una decisión y decimos, me falta esta información, si pudieras saber realmente con qué probabilidad se va a dar este escenario o se va a dar este otro, realmente es una información que me ayudaría mucho. Aquí detectamos nosotros lo que es la necesidad de información y en función de esta necesidad de información nuestros analistas localizan, contrastan y jerarquizan esta información que la presentan al cliente mediante un informe con las conclusiones de todos los datos, evidencias, ¿vale? Incluso hacen propuestas de estrategia en función de la información que se ha obtenido. El cliente recibe este informe, lo analiza, lo interpreta y a partir de toda esta información define sus nuevas estrategias competitivas. Por tanto, es un proceso sencillo de 4 pasos donde la empresa realmente participa en el primero y en el último. El primero, cuando reconoce que tiene la necesidad de una información, y en el cuarto, cuando recibe el informe y a partir de aquí dice, vale, con esta información, sabiendo los escenarios con los que me puedo encontrar, yo voy a establecer pues diferentes estrategias en función de lo que pueda ir sucediendo. Ya para finalizar esta primera parte, podemos decir que trabajar sin inteligencia es decidir querer estar fuera del mercado, porque inteligencia precisamente lo que te permite es tener ventajas empresariales. Hemos hablado de datos, hemos hablado de información, hemos hablado de estrategias. Todo esto es un valor que te aporta inteligencia, pero sobre todo lo que te ofrece inteligencia es tiempo. Inteligencia te permite poder avanzarte a los hechos
para poder prepararte y tomar las mejores decisiones. Si tuvierais que pensar en inteligencia a partir de ahora, me gustaría que os quedarais con estas dos imágenes. Cuando penséis en inteligencia empresarial, que os vengan a la cabeza estas dos imágenes como resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Por un lado, es una mente llena de datos para poder tomar las mejores decisiones estratégicas, porque sin ellas no podemos decidir y sin nuestras estrategias no podemos actuar. Y en segundo lugar, ver cómo queremos nosotros estar dentro del mercado. Podemos estar como un globo aerostático, ¿vale? Teniendo un comportamiento, o bien podemos estar como un cohete teniendo muy claro cuál es nuestro objetivo y hacia dónde queremos ir. A partir de aquí, daros las gracias por vuestra atención y cedo la palabra a Hugo Zunzarrey. Hola, buenas tardes. A partir de aquí yo voy a intentar ser muy didáctico en la explicación de los casos de éxito y de los tipos de posibles servicios dentro de los muchos. Hemos intentado segmentar por tipo de cliente final, ¿no? o por persona interesada dentro de las empresas para poder comentarles, para darles, explicarles un poco el valor de esto. Y entonces hemos segmentado por grupos de interés, ¿no? Y eso al final quiere decir que son departamentos, pero en general para pymes sería generalmente siempre el director general. Entonces, yo en esta parte lo que voy a hacer es explicar un poco los diferentes entregables, los diferentes servicios que la inteligencia competitiva empresarial puede aportar por cada tipo de interesado. Entonces, vamos a empezar por la dirección general, que va a ser preferido a nuestro cliente más directo, porque es la persona que siempre está interesada en cosas diferentes a las que están interesadas el resto. Es nuestro interlocutor predilecto. Sus necesidades no tienen nada que ver con las de los demás y entonces necesitan asesores de confianza como nosotros para resolverle los problemas y asegurarle que su mandato va a ir en consonancia con la cuenta de resultados que recibe al principio. Y esto es una cosa que suelen agradecer de nuestros servicios. El director general suele tener necesidades cuando va a hacer internacionalizaciones, análisis de riesgo país, análisis social, político, económico. Eso se desglosa luego en otras áreas, como por ejemplo protección de expatriados, como diferentes servicios, pero siempre empieza con un riesgo país para poderle indicar a él, pues eso, la validez de ir a ese país u otro, ¿no? Pero también está muy interesado o puede estar muy interesado en el descifrado del modelo de negocio de la competencia, de gente de best in class o de otras empresas, otros que no tienen por qué ser competidores, pero sí son referentes para él. Entonces, nosotros, desde los procedimientos de inteligencia competitiva empresarial, podemos descifrar el modelo de negocio de aquello que nos interese o el target que nos dé. Porque evaluamos los riesgos invisibles de las operaciones. Nosotros no trabajamos con Excel, no trabajamos con números, evidentemente también lo hacemos, pero nuestra información es cualitativa, validamos las fuentes, validamos los orígenes, validamos los sesgos, vemos la pertinencia de lo que nos están dando y siempre estamos intentando ver un poquito más allá y ver las cosas desde otro punto de vista. El valor realmente de la inteligencia es eso, es poder observar las cosas desde otro punto de vista para ver todo lo que los demás no han visto. Eso es lo que nosotros siempre intentamos y ese es nuestro valor. Luego, al final de la diapositiva, comentaré un ejemplo sobre la evaluación de riesgos invisibles de las operaciones, un caso concreto que hemos tenido. Y, bueno, otra de las posibles intereses que puede tener el director general es la búsqueda de alianzas para abrir nuevos mercados de negocio. Él necesita afianzar esas alianzas, saber con quién está hablando, quién es quién. Evidentemente, cuando tiene que hablar y no quiere perder el tiempo, como decía antes Cristina, nosotros trabajamos sobre el tiempo, no sobre información, sobre el tiempo. No buscamos saber más, no necesitamos saber más que la competencia, sino saber antes. Y el mapeo de tomadores de decisiones es uno de los valores que damos porque le ahorramos al director general mucho tiempo en ensayo-error. Al final, todos los valores de la inteligencia es
sobre todo en lo que es internacionalización, es fallar el menor número de veces posible y aceptar, evidentemente, a poder ser a la primera, cosa que, bueno, suele ser nos agradecen la Dirección General siempre de manera sistemática. Porque no somos capaces de anticiparnos, cuando hacemos, por ejemplo, en grandes empresas multinacionales, ahora una cosa que está bastante de moda, que es incipiente en Europa y empieza un poco en España, el activismo accionarial y el proxy advisory. Podemos ponernos del lado de la empresa o del lado del proxy advisor. Y evidentemente, como decía antes, damos soporte de inteligencia a expatriados, es decir, bueno, tomando el pulso de la sociedad, tomando el pulso de la política, de todos los eventos que haya en un determinado lugar, una zona geográfica que puede ser tan pequeña como se quiera, para que los expatriados tengan siempre todo bien atado y tengan siempre un plan A, un plan B y un plan C. Entonces voy a pasar a dar el ejemplo del sector de la evaluación de riesgos invisibles de las operaciones, en este caso es un sector energético, de una multinacional española que bueno, tiene sistemáticamente relaciones en diferentes países y el mandato del director general en este caso es que le validemos que para cada internacionalización, que para cada sujeto con el que se tiene que reunir, nosotros le demos el visto bueno a nivel de vinculaciones de riesgo, relaciones PEPs, porque en este caso lo que ocurrió es que esta persona, bueno, pues no era quien decía ser o tenía red flags, que se llaman en nuestra disciplina, eh, tenía para el país vinculaciones políticas que eran de interés para este caso, pero para los siguientes comicios todo apuntaba a que iba a ser justamente pernicioso para la operación. Por tanto, era necesario para el director general conocer este hecho y efectivamente cuando conoció este hecho, pues utilizó este actor, pero no apostó todo a ello. Porque evidentemente era un valor puntual que tenía todos los visos de no ser perenne en el tiempo. Y cuando se intenta hacer una internalización, pues se intenta tener los apoyos más estables a lo largo del tiempo posible. Y a continuación vamos a pasar al siguiente departamento, recursos humanos. ¿Qué podemos hacer para recursos humanos? A recursos humanos tenemos aunque parezca mentira, pero podemos hacerles grandes cosas. Cada vez tienen más interés en la disciplina de inteligencia competitiva, en empresarial, porque podemos, con unos criterios muy concretos, con unas necesidades que nos tienen que expresar, evidentemente, con un criterio de pertinencia que nos tienen que indicar, podemos localizar perfiles especialistas en un área concreta. Evidentemente, para cada una de las personas que se acerquen a una empresa, les hacemos el background check para que validar aquello que están diciendo, para que su currículum es exactamente lo que están diciendo. Sobre todo teniendo en cuenta que los niveles de seguridad cada vez son más estrictos, a nivel de compliance se requiere cada vez más chequeo y por tanto tener un background check de entrada es una garantía no total, porque evidentemente el efecto insider es una cosa que puede surgir una vez dentro, pero de entrada validamos que los candidatos son lo que dicen ser. Para ello, bueno, pues tenemos que hacer un chequeo de los candidatos y también apoyamos al recursos humanos en lo que es su marca empleadora. Si ellos quieren atraer el talento, tienen que ser atractivos. Y nosotros podemos indicarles a través de diferentes metodologías de inteligencia cuál es la percepción que se tiene de la empresa o de la organización como marca empleadora, de modo a que puedan reorientar el discurso para que no haya tanta diferencia entre lo que ellos emiten y lo que la gente entiende. Y así ellos puedan atraer talento y retener talento. Para ello, también una de las cosas que nos agradecen en recursos humanos son los mapas de conocimiento. Es decir, con las metodologías de inteligencia, lo que podemos hacer es determinar los conocimientos internos críticos, aquellos que son tan importantes que cualquier intento de la competencia por atraerlos puede resultar catastrófico y permitir a recursos humanos hacer labores de marketing directo o de fidelización directa o incluso de detección cuando las personas pues están intentando o están viendo más allá de la verja si hay mejores oportunidades. Esto evidentemente redunda en otro tema que puede parecer completamente ajeno, pero que es el riesgo insider para la ciberseguridad, para la ciberinteligencia. Para la ciberinteligencia interna
podemos optimizar las labores de mejora del clima laboral, porque está directamente vinculado el buen clima laboral con la deslealtad de los empleados, y la deslealtad implica riesgo insider. Un insider, no me quiero dar aquí una charla magistral, pero no es una persona que obligatoriamente sea maliciosa, sino que puede ser simplemente torpe, o puede no estar formada, o puede ser dejada, o puede pensar que las reglas no van con él. Hay diferentes tipos de perfiles, todos son insider porque se determinan así, porque pueden hacer daño a la empresa, pero no tiene por qué ser voluntario. Entonces, bueno, el ejemplo que hay detrás de este servicio es para el sector bancario. En efecto, empezó con ciberinteligencia, el peticionario inicial fue ciberinteligencia, pero al final se acabaron vinculando al procedimiento a recursos humanos y compliance, porque, como indicaba antes, hay una vinculación directa entre esos tres departamentos a nivel de ciberinteligencia. Es decir, si yo consigo que la gente esté contenta en su puesto de trabajo, si yo soy capaz de adelantarme a los requisitos y al mal humor o al mal rollo que puede haber dentro de una empresa, consigo que la gente se lea los manuales de seguridad, que se implique dentro de la seguridad, y eso porque al final, como cada vez se ve más en ciberinseguridad, el eslabón más débil es la persona, y entonces pues los vectores de ataque, los vectores de intrusión suelen ser muchas veces las personas. Las personas con ganas de implicarse en la seguridad cometen menos errores y son menos negligentes con la seguridad. Por tanto, el ejemplo que nosotros trabajamos fue en el sector bancario, donde desde el Departamento de Ciberinteligencia fuimos determinando diferentes perfiles internos, también conllevó cierto mapa de conocimiento, para poder tener una monitorización del clima laboral a lo largo del tiempo, para poder hacer píldoras de formación, otras metodologías pues, de decepción, de ciberseguridad, etcétera, etcétera, lo cual redundó en una mejora y en la mitigación de los problemas de ciberseguridad. Y ya siguiente vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde hemos clusterizado diferentes departamentos, desarrollo de negocio, comercial, marketing, para poder ver qué podemos hacer para ellos en cada caso. Y evidentemente en desarrollo de negocio, bueno, me van a permitir, pero somos oro molido para ellos, porque les permitimos tener, pues como decía antes, no una certeza absoluta, pero sí una mayor seguridad de que se va a hacer a la primera. Y bueno, insisto otra vez en el factor tiempo, pero ¿cuánto vale hacerlo mal varias veces? Pues esto es lo que la inteligencia competitiva empresarial evita, ¿no? Hacerlo lo mejor posible, lo antes posible, y así, de este modo, aprovechar todas las oportunidades en el momento, porque una oportunidad tarde es una oportunidad perdida, y las empresas trabajan mucho en ese sentido. Entonces, los estudios de viabilidad de nuevos mercados ayudamos mucho. En el ejemplo que yo voy a poner es un ejemplo que lo he segmentado en cualificación de leads, pero en realidad trabaja con casi todos los procedimientos, ¿no?, que hemos expuesto. ¿Qué llamamos cualificación de lead? Pues el cliente, en este caso del sector industrial, tenía interés en abrir un nuevo mercado, y simplemente nos dio unos criterios de pertinencia, unos criterios que nosotros teníamos que utilizar para poder segmentar, y lo que nosotros hacíamos era darles información sobre posibles leads, pero no así a alto nivel, long list, ¿no?, lista larga, sino short list, realmente leads cuando ya teníamos una cuasi certeza de que tenía interés, cumplía los requisitos, no había invisibles, y además dábamos los datos de la persona de interés, porque habíamos hecho evidentemente un análisis sobre el recorrido de la decisión. A lo mejor no era el presidente, a lo mejor no era el director general, a lo mejor otra persona, y a nosotros al analizar los circuitos de decisión, pues ayudábamos a encontrar directamente a la persona correcta con la información para contactarla adecuada. Evidentemente, pues hacíamos fichas de N leads, y entonces a partir de ahí la empresa podía hacer su desarrollo de negocio.
Pero, sin embargo, para poder ver la viabilidad del mercado, previamente habíamos hecho una evaluación prospectiva de las tendencias para ese mercado, para ese producto, con los sustitutivos, con los actores presentes, con las fuerzas presentes, los drivers, etcétera, etcétera, con metodologías de prospectiva que siempre nosotros, bueno, evidentemente por el pasado y tal, pues nosotros trabajamos con la perspectiva francesa, ¿no? De entender cómo va a ser el futuro para empezar a modificarlo desde hoy. Y entonces, pues a través de todas las acciones que se pueden ir haciendo, ¿no? Entonces, nuestros análisis pues, van con ese sentido. Pues, proyéctame el futuro y explícame qué puedo hacer desde hoy para que mi futuro sea el más ventajoso para mí. Y estas son las evaluaciones prospectivas que nosotros proponemos. Para ello, evidentemente, necesitamos también, porque la competencia forma parte de los actores dentro de un análisis prospectivo, pues a los competidores teníamos que evaluar sus estrategias, sus fuerzas, sus capacidades, sus objetivos, las acciones a través de las acciones que estaban emprendiendo o de las alertas sobre estas acciones que estaban emprendiendo, podíamos establecer o podíamos remontar el objetivo de la estrategia. De esta manera también, evidentemente, podemos conocer mejor a los clientes. El Know Your Client es una de las cosas que está también cada vez más en boga y nosotros tenemos mucho que decir en ese servicio. Evidentemente, tenemos que verificar los canales de distribución, los clientes finales, si es B2B, B2C, es necesario certificar que la distribución está comportándose acorde a los acuerdos firmados. Evidentemente ahorramos muchísimo dinero en las estrategias de innovación porque somos capaces de determinar la redundancia en las innovaciones y ahorramos mucho dinero detectando otras innovaciones similares, actores expertos que pueden ayudar, entidades que son cofinanciadoras, etcétera, etcétera, y podemos ayudar mucho en lo que es el I+D, más I, porque nosotros, bueno, al final, pues como decíamos antes, ¿no? La inteligencia suele estar vinculado a lo que es la seguridad, pero creo que somos más eficaces detectando oportunidades. Porque oportunidades a tiempo, siempre insisto, ¿no? Porque las amenazas, bueno, pues para justificar lo que no hemos perdido es más complicado, pero es más interesante justificar cuánto hemos hecho ganar. Evidentemente, en todos los servicios, con otro análisis por oposición, pues es el benchmarking. Evidentemente, podemos determinar qué es lo que están haciendo. De los 5 tipos que hay de benchmarking, pues los podemos efectuar cualquiera de los 5. Entonces, en este caso, el caso concreto era el del sector industrial. Para la internacionalización y en el país buscar clientes potenciales, pues lo que habíamos hecho de una long list con unos criterios a muy alto nivel y detectando poco a poco cada uno de los criterios, cada uno de los invisibles, si había capital riesgo o no dentro del accionariado, si había habido capital riesgo dentro del accionariado, si seguía habiendo consejeros delegados del antiguo capital riesgo, ya fuera de manera directa o indirecta, de manera que podíamos determinar. Bueno, estos son simplemente uno de los ejemplos de los diferentes inputs que descubríamos, pero al final la shortlist que mandábamos era una shortlist realmente muy cualificada en donde pues verificábamos por diferentes canales y por diferentes informaciones que ese lead era un lead válido y además tenía interés. Y ahora vamos a pasar al siguiente. Evidentemente, pues para marketing y comunicación, como podemos evaluar los mercados a nivel de comunicación, las redes sociales y la reputación, de manera muy segmentada, podemos dar soporte de comunicación de crisis, pero no la soporte de la crisis habitual, sino la crisis bien efectuada, con una planificación correcta, evitando el café para todos, segmentando las comunidades, segmentando los stakeholders, perfilándolos para que el mensaje a enviar sea el correcto, con el modo correcto y para un perfil correcto, de manera que esa comunicación de crisis sea lo más eficaz posible, poniendo en valor las acciones que hace la empresa para evitar esta crisis y para evitar futuras, etcétera, etcétera, lo que se llama una comunicación de crisis, pero muchísimo más eficaz. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo conociendo el mercado y conociendo la percepción de quiénes son los detractores y quiénes son los influenciadores y quiénes son los actores presentes, y entonces podemos hacer una cosa muchísimo más concreta, muchísimo más quirúrgica y, aunque parezca mentira, muchísimo más barata.
porque justamente pues sabemos a quién tenemos que influenciar, cómo lo tenemos que influenciar para que pueda transmitir nuestro mensaje, evitando las trampas de los detractores, etcétera, etcétera. Esto al final, el proceso sistematizado de obtención de esta información a lo largo del tiempo es la inteligencia de marca, implantando un sistema de inteligencia de marca como apoyo a marketing, pues no solamente vamos a detectar las necesidades del cliente que el marketing podrá agasajar con sus acciones a lo largo del tiempo, sino que además podremos detectar en cada caso las derivas que pueda haber dentro del mensaje, de la percepción, de los atributos de marca que se van torciendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto evidentemente siempre instalaremos sistemas de alertas reputacionales para ver, pues eso, por eso podemos evitar las crisis, porque las detectamos con mucha antelación. El early warning reputacional sabemos hacerlo muy bien y esto nos permite ser o sea, adelantarnos mucho a la cristalización de esa crisis. Por eso, bueno, pues también trabajaríamos sobre la satisfacción de producto, experiencia de usuario, justamente pues porque el marketing necesita saber cómo va haciéndose, cómo va modificándose esa percepción. Y evidentemente, pues ya en acciones como de apoyo estratégico a convocatorias internacionales para licitaciones, pues hombre, conociendo todos los invisibles de esa licitación, si está caliente, no está caliente, actores, perfiles, otros drivers a tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y ya podemos pasar al siguiente, así el caso concreto del sector agroalimentario, apoyo a operaciones, pues en este caso es un cliente que nos pidió apoyo, necesitaba, bueno, tenía un producto industrial que podía ponerse en cualquier lugar del mundo, pero con unos condicionantes. Entonces nosotros le hicimos un apoyo a operaciones en 360, donde pues era un apoyo estratégico, evidentemente, donde teníamos en continuo para su sistema de producción la capacidad de decirle con mucha antelación dónde era el mejor lugar, cuáles eran los mejores centros logísticos, cómo eran los mejores proveedores, mejores distribuidores, cómo fluctuaban las materias primas a lo largo del tiempo, cómo estaba la demanda, o sea, es decir, era un apoyo completo. Toda aquella acción que fueran a emprender se sustentaba con inteligencia por detrás. De esta manera nosotros pues, conseguimos que su seguridad económica, es decir, que su sostenibilidad a lo largo del tiempo fuera mucho mejor y de hecho incluso pudieron no solamente mejorar los rendimientos a nivel de resultados por ese producto, sino que luego además pudimos transformar el apoyo operativo mediante inteligencia en, una, en un producto de consultoría para el sector agroalimentario. Es decir, esta empresa, visto el éxito que obtuvo, pues se convirtió en un third party data y consiguió tener también un producto de consultoría pues, que ayudaba a otras empresas también del sector agroalimentario con necesidades similares a hacer parecido a él mientras no coludieran en una competencia, evidentemente. Pero de esto salió otro producto muy rentable y muy interesante. En cuanto a inteligencia de marca, pues para el sector fintech podemos comentar, pero de estos hay muchísimos. Es decir, este es un caso de muchísimos más. Una desestabilización con objetivo económico en donde, pues, bueno, para poder, aprovechando una coyuntura informativa de un evento en África, se aprovechó para hacer que las acciones cayeran de precio, para hacer más opeable a la empresa, ¿vale? Más asequible a la empresa. Y evidentemente nuestra inteligencia de marca detectó en los lugares donde transcurre la información, donde se modifica la información, donde se sesga la información, esta querencia, este objetivo de estabilización, que evidentemente empezaba a tener cierto impacto dentro de la cotización, dentro del valor de la empresa, de manera que se pudieron hacer, pues no una gestión de crisis, porque no llegó a cristalizarse esa crisis, porque la desactivamos con muchísima antelación. Pero evidentemente el objetivo, pudimos remontar quién estaba detrás, por qué lo quería hacer, cuál era el objetivo, cuáles eran los medios presentes encima en el teatro de operaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, pues con esto al final pudimos establecer una estrategia de un contraataque, por decirlo, contra inteligencia, para poder, bueno, pues conseguir que ese vector de ataque, que era
una desestabilización mediática por un objetivo económico, pues cayera en el olvido y el valor de la empresa no se viera perjudicado y por tanto no fuera operable. Y ya, bueno, pues por ejemplo para compras, nosotros cada vez más, como apoyo al compliance, como apoyo a diferentes procedimientos ya requeridos por Europa, donde se busca una seguridad y una influencia por la seguridad, ¿vale? En donde las empresas que son económicamente seguras pues tienen mayor responsabilidad, ¿no? Y eso también tiene que verse en lo que son los nuevos criterios de ESG, pues ya se van exigiendo y entonces nosotros pues entramos a apoyar en esa ESG y en esas compras, que es una derivada, en realidad la validación de los proveedores, para cada uno de ellos diremos todos los invisibles de ese proveedor, podremos intentar estimar qué otros clientes tienen, que puede ser también competencia, podremos hacer proyecciones, etcétera, etcétera. También entramos en lo que es hacer el ABC Check, es decir, bueno, pues en este caso para el sector de telecomunicaciones, dentro de lo que son procedimientos de compliance y de gestión del riesgo, los que antes citaba, pues chequear todo aquello que fuera de empresa para afuera, cada uno de ellos. Relaciones de riesgo, de primer, segundo y tercer nivel, facturaciones, conflictos de interés, otros clientes, otros proveedores, remontar la cadena de aprovisionamiento para ver si había un punto ciego en donde un mismo abrevadero, ¿no? En donde diferentes proveedores fueran a abrevarse, en donde el riesgo era no el proveedor, sino el punto el abrevadero, porque claro, cualquier problema ahí implicaba para toda la cadena de valor un problema. Pues todas esas cosas, todo el decir del duty planning, de todo el sector de distribución, todo, partners, esto ya era un requerimiento que le ponían a esta empresa por un capital riesgo que tenía interés en ellos. Sin este ABC check no invertían. En este caso, pues nos pidieron que lo hiciéramos y lo hicimos evidentemente con mucho gusto porque era un trabajo muy, muy interesante en donde pues, el trabajo de asesor de confianza para el director general era muy, muy importante, ¿no? E incluso, pues, como decía antes, el tema del abrevadero, el seguimiento de materias primas, insumos críticos, pues evidentemente, cuando hablaba de abrevadero, en este caso era una materia prima que había que ver dónde se producía, porque no era no era un commodity, no era una cosa así fácil de conseguir y por tanto el punto de origen era clave. Protegerlo y tener un ojo sobre ello era muy importante. Y creo que estos son todos los casos prácticos los que he podido comentar. Espero que haya sido de su interés. Y ahora pues voy a proceder a través del chat a responder a las preguntas que vayan surgiendo de la manera lo más diligente que yo pueda. Así que si son tan amables, pues cualquier duda que tengan, yo la responderé ahora mismo. Muy bien. Vamos a esperar un poquito más, a ver si alguien tiene alguna duda. Y si no, daremos por cerrado este webinar, que esperamos fervientemente haya sido de su interés. Muy bien, pues ahora, visto, bueno, parece ser que hemos sido muy claros, lo cual nos alegra sobremanera. Y voy a dar paso a Cristina para que dé por concluido el webinar, siempre con la opción de que en cualquier momento, cuando surja alguna de las preguntas, nosotros la responderemos. Os vamos a dejar nuestro email por si posteriormente tenéis cualquier duda, cualquier cosa que podáis contactar con nosotros, ¿vale? Os dejo el email aquí en el chat. ¿Vale? Con mi nombre y mi apellido. Cualquier duda o cualquier concepto que queráis. Ah, mira, sí que hay una pregunta de Federico Arnau. ¿Cómo se pueden gestionar clientes enfrentados o no se puede trabajar con dos clientes del mismo sector? Pues esto es una pregunta interesante. Habría que definir
¿qué quiere decir enfrentado? ¿Vale? No todas las reglas de enfrentamiento son iguales y entonces hay que ver si se puede llegar a un entendimiento, si ya está habiendo un entendimiento o si está habiendo zonas geográficas en las que no existe ese enfrentamiento para poder trabajar con ambos clientes, pero evidentemente el código ético que nos obliga a los analistas de inteligencia es que si hay conflicto de interés, pues es la segunda persona, el segundo cliente, aunque me pague 5 veces más, mi código ético y deontológico me impedirá trabajar con él, aunque me pague 5 veces. Tener una información útil para el uno y útil para el otro, o sea, crítica para el uno y crítica para el otro, eso evidentemente no lo puedo hacer y no lo haré jamás. En cuanto al PowerPoint, bueno, el PowerPoint evidentemente lo que haremos no será el PowerPoint, pero sí será la grabación, en donde, bueno, pues se podrá ver la presentación a través del vídeo. Tenemos a Fernando que nos hace una segunda pregunta, Hugo. Sí. ¿Es factible conocer cuáles son los principales clientes de un competidor? Pues como en todas partes, depende de la opacidad del mercado, depende del número de clientes que tenga. Al final nosotros lo que trabajamos es un poco sobre toda la información que va... Nosotros tenemos que montar un puzzle del que no sabemos qué pinta tiene, ni cuántas piezas tiene, ni nada. Entonces nosotros vamos montando, vamos cogiendo información. La información es una pieza de ese puzzle y vamos montando el puzzle. Entonces, ¿es factible conocer cuáles son sus principales clientes? Sí. Si no es a modo investigativo, será a modo de inteligencia. Es decir, en un instante T conocer todos los principales clientes del competidor. Si no hay información volcada en fuentes abiertas o en bases de datos o a través de operaciones human legales, evidentemente, no. Pero sí que tendremos la información de dónde tenemos que tener los captores puestos para que en cuanto surja una información a ese nivel, nosotros podamos cogerla y podamos meterla dentro de nuestro puzzle para, si no es una información directa sobre cómo se llama ese cliente, nos dé indicaciones o nos dé pistas o nos dé evidencias para validar o negar las hipótesis que tengamos sobre si A o B son clientes o no. En esto consiste, sí, perdona un segundito, Cristina, termino. En esto consiste la inteligencia, es decir, si no se llama investigación. Entonces nosotros investigamos, vemos cuántas piezas del puzzle nos faltan y ponemos los categorías de información para obtener las piezas que nos faltan. Tarde o temprano acabará cayendo esa información y acabaremos montando el puzzle. El truco es que ese puzzle se monte sin que sea obsoleto, ¿vale? Y ese es nuestro trabajo. Federico nos hace otra pregunta, dice, pero en un sistema nacional SIE que se busca la colaboración público-privada, ¿eso se podría dar desde la administración? ¿Es menos fiable o útil ese tipo de sistema? Uy, esto es la pregunta del millón. El Sistema Nacional de Inteligencia, del que se lleva hablando tantísimo tiempo, pues evidentemente yo tengo el ejemplo de Francia, en donde he visto un poco más o menos cómo funciona aquello y hay una colaboración fuerte público-privada, sobre todo a nivel de inteligencia territorial, que permite pues, por territorios tener una competitividad creciente para todas las empresas del sector protegidas por ese sistema de inteligencia territorial, no digamos a manera económica. Esto se podría dar desde la administración, sí, pero también se puede hacer desde las iniciativas privadas que acaben asimilando asimilando a la administración por el interés que ello conlleva y desde luego no tiene por qué ser menos fiable. Será tan útil como eficiente y bien concebido sea el sistema. Si el sistema de inteligencia territorial o económico, en este caso, si se quiere mirar tan grande, que en este caso sería para todo un país, está bien concebido y la planificación de gestión de la información está bien hecha y se pueden llegar a todos los estamentos de inteligencia sabiendo cómo son las interdependencias, que son cada vez más grandes y más importantes por el mundo interconectado en el que estamos, pues no tiene por qué ser menos fiable y desde luego será muy útil. Desde luego, uno es infinitamente más que cero en matemáticas y en este caso, pues
1 será infinitamente más que 0 también en inteligencia. Gracias, Hugo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, en este caso sí que damos concluida el webinar de esta tarde. Comentaros que la grabación íntegra será publicada en los próximos días, tanto en nuestra web como en redes sociales. Y nada, desearos que acabéis de pasar una buena tarde y hasta pronto. Muchas gracias y espero que haya sido de interés.